Muy buenas noches. Soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control, y es para mí un placer acompañarlos esta noche y presentarles al distinguido panel que nos acompañará para la presentación del libro del doctor Enrique Aguilar, Contratación Pública y Sistema Nacional de Control. Una visión del PAS desde el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Tenemos a un distinguido panel que nos acompañará durante esta noche y pasaré a presentar a cada uno de ellos en función de cómo vamos avanzando en la noche. Empezaré con la presentación del doctor Juan Jiménez Mayor. Juan Jiménez Mayor es abogado y egresado de la maestría de la PUC, experto en obra social, abogado y egresado de la maestría, abogado de la región y transparencia en la gestión pública por UNOPS. Ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es embajador del Perú ante la OEA y es jefe de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Acaba de publicar Eurosocial, un libro que ha salido en Madrid, que se titula Acceso a la Justicia en el contexto de movilidad humana. Y en Lima ha publicado Gestión Pública y Políticas Anticorrupción, con Gaceta Jurídica. Como es director general de Gestión Pública y Control. Y Juan, es un placer contar con tu presencia. Te cedo la palabra para lo que quieras comentar respecto a la presentación del libro. Muchas gracias, Armando. Buenas noches al doctor Aguilar y al distinguido panel que nos acompaña esta noche, a Ricardo Salazar, Edgar Alba y Luis García Corrochano. Siempre es motivador, importante saludar la publicación de una investigación jurídica y más aún una investigación de la magnitud y de la calidad de la que presentamos esta noche. El libro que vamos a presentar y que van a comentar los panelistas, yo solamente voy a presentar a nuestro autor, llena un vacío en este momento en el mundo administrativo, en el mundo del derecho público, al presentarnos una perspectiva de cómo entender la función, digamos, sancionadora del Estado, desde la perspectiva práctica, además, y creo que este aporte que estamos realizando de esta serie de gestión pública y control es realmente relevante. El doctor Aguilar, no solamente por su conocimiento profundo del derecho público, el derecho administrativo, sino básicamente por la práctica también que ha desempeñado y desempeña en el Tribunal Superior de Sanción de la Contraloría, de la cual ha sido presidente en 2 oportunidades, creo que nos muestra ya una posibilidad de entender mejor lo que vamos a poder leer en este libro. Este libro, además, hay que decirlo, sale en un momento bastante particular, en un momento de un debate jurídico realmente muy fuerte en el país, ¿no? Como todos ustedes saben, en el 2019 una sentencia del Tribunal Constitucional anuló el catálogo de infracciones y sanciones que estaban establecidos para el trabajo del tribunal. El doctor Aguilar tiene una perspectiva que nos va a comentar seguramente esta noche sobre esto, y que además lo señala en el libro. Pero, digamos, después de esto han ocurrido hechos que son importantes tener en cuenta. Se presentaron 2 proyectos de ley, inclusive han habido más dentro del Congreso, y se llegó a aprobar la iniciativa que supuestamente iba a reemplazar, iba a generar, digamos, la nueva normativa para establecer el procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría y del Tribunal, y sin embargo esto acaba de ser observado por el Poder Ejecutivo. Esto ha ocurrido la semana pasada, hace pocos días, que estamos en medio. Entonces, en medio de este debate, aparece el libro del doctor Enrique Aguilar, y creo que es muy importante porque va a poder ilustrar en este debate acerca de cuál es realmente el papel que tiene este tribunal y, por supuesto, la potestad sancionadora de la Contraloría. Muchos cuestionan esta potestad sancionadora, plantean que de alguna manera la parálisis que tiene el Estado, digamos, la administración en general, debido a esta labor, digamos, persecutoria que tienen las agencias de control en este momento en general en todo el país. No me refiero solamente a la Contraloría, sino principalmente también a la Fiscalía y el Poder Judicial, que ha generado un fenómeno de
judicialización de la política y que ha generado realmente un escenario muy difícil para el país en cuanto a la gestión pública, en cuanto a cómo podemos avanzar en el Estado en, digamos, reducir las brechas que tenemos y hacer que el Estado sea eficaz. Y un fenómeno que peor todavía se está dando es el hecho de criminalizar ahora la política, ¿no? No solamente judicializarla, sino criminalizarla. Y con esto me estoy refiriendo básicamente a la aplicación de la ley de crimen organizado al interior del Estado. Y acá además hay una señora que ha sido procuradora y que ahora pasó por el Congreso y que está además generando una corriente de criminalización de cualquier cosa, desnaturalizando la ley de crimen organizado, y creo que eso tenemos también que decirlo. Sin embargo, hay elementos que nos permitirían también generar algunas preocupaciones en el ámbito del funcionamiento del Estado. Fíjense, en este quinquenio que ha sido muy inestable políticamente, ¿no? Armando San Román hizo una investigación hace poco con el equipo de gestión en relación a la cantidad de ministros que hemos tenido de cambio, ¿no? Más de 160 ministros en el periodo, además de los presidentes, en fin. Y la ejecución presupuestal, que es uno de los, digamos, de los estándares o de los indicadores que nos revela cómo estamos funcionando como Estado, en los últimos 5 años han sido bastante bajos en general, ¿no? Hemos estado bordeando el 60-62% de ejecución presupuestal en inversiones, lo que es parte de un escenario, digamos, complejo, que no nos va a ayudar a recuperar rápidamente o a poder desarrollar rápidamente el país, y aún estamos aún más ahora estamos en un escenario político bastante inestable, y seguramente lo vamos a tener en los próximos tiempos. En este escenario llega el libro del doctor Aguilar, que creo que es muy interesante para poder enriquecer el debate y plantear realmente razones jurídicas y razones además fácticas, porque una de las virtudes que tiene el libro es que nos presenta una serie de datos, de informaciones, digamos, de números, de cómo ha venido gestionándose la potestad sancionadora, y por supuesto también cuáles han sido los principales aspectos en donde ha actuado el tribunal en general o la propia Contraloría, que está básicamente vinculado a la ley de contrataciones. El 70%, y eso es uno de los temas que plantea el doctor Aguilar, el 70% de los casos que se tramitan, digamos, ante este sistema provienen de la ley de contrataciones. Y claro, ahí podemos hablar de la impericia, la falta de capacidad, o también quizás la corrupción de funcionarios que participan en el Estado realizando este tipo de actividades. Y creo que ahí digamos, la pulcritud del análisis en el libro de cómo, digamos, se establecen este tipo de situaciones son muy bien tratadas, y creo que el capítulo 5 es un capítulo muy bien logrado, en donde nos presenta, digamos, la casuística, digamos, los sentidos resolutorios, como él le llama, en caso de las resoluciones que han emitido en los últimos años, y que nos permite tener una claridad y un panorama de cómo es que se resuelven este tipo de casos. Lo que nos tendría que servir, y esto es un tema también que creo que podríamos resaltar desde el punto de vista práctico, de una obra que también nos puede ayudar a prevenir situaciones, a prevenir o identificar riesgos dentro de la administración estatal, para efectos de que podamos entender mejor cómo funcionan estos sistemas o estos procedimientos sancionadores, para evitar que esto nos ocurra. Creo que en ese sentido la utilidad de la obra, más allá repito, de la pulcritud dogmática y por supuesto del tratamiento de los temas del doctor Enrique Aguilar en este libro, son fundamentales, y creo que son, digamos, marcan un antes y un después en toda la temática vinculada a la contratación pública, vinculada al sistema, digamos, de contratación y en general a la potestad sancionadora. Yo quiero felicitar al doctor Aguilar. Creo que cuando conversamos inicialmente para poder desarrollar la obra, él tenía clarísimo hacia dónde quería enfocar esta investigación, y creo que tenemos una obra muy interesante, muy importante para el país en este momento, y más aún, repito, en esta coyuntura. Así que yo quiero felicitar al doctor Aguilar por esta obra que, digamos, es muy, muy relevante para el sector público en este momento, para todos los especialistas en
en la materia, y estoy seguro que será un suceso como muchos de los éxitos editoriales que tiene Gaceta Jurídica, por supuesto nuestra sección o nuestra sección de gestión pública y control, en donde trabajamos intensamente. Así que sin más, yo quiero felicitar al doctor Aguilar y creo que vamos a tener una noche interesante con distintas apreciaciones jurídicas alrededor de una obra que en este momento sale a difusión, digamos, del país, para que podamos todos enriquecernos de lo que ahí está planteado. Muchas gracias. Adelante, Armando. Muchas gracias, Juan. Sí, verdaderamente es muy interesante el libro, sobre todo cómo aborda la parte de contrataciones y después se mete a la parte de control para terminar desarrollando toda esta parte casuística del tribunal, ¿no? Bueno, cuando habla de control habla del tribunal y luego la casuística a la cual has hecho mención en el último capítulo, que es muy, muy interesante. Y hablando de contrataciones, quiero aprovechar para presentar al doctor Ricardo Salazar. Ricardo es abogado por la PUC, con magíster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, y estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional por la PUC. Ha ejercido cargos en diversas entidades públicas, cargos muy importantes, habiendo sido presidente del OCE, antes con su CODE hasta en 3 oportunidades. Actualmente se desempeña en Perú Compras, también ha sido presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y es impulsor de la Red Mundial de Entidades de Compras Públicas. Ejerce la docencia y dicta conferencias siempre en Derecho Administrativo y Contratación Pública, ¿no? Miembro de comisiones de los proyectos de la LEPAG, de la 2744, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y otras leyes más. Tiene diversas publicaciones, ha recibido 35 condecoraciones en su trayectoria, es miembro de nuestro Consejo Consultivo de Gestión Pública y Control. Además, Ricardo tuvo a bien hacer el prólogo de esta obra, con la cual estuvimos conversando en muchas ocasiones sobre la misma. Ricardo, para mí es un placer presentarte, y además has sido mi profesor en Derecho Contratal. Ricardo, para mí es un placer volverte a ver y presentarte para esta oportunidad. Tu audio, Ricardo, ayúdame a cruzar el audio. A ver, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto, maestro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un honor, agradeciendo la deferencia y felicitando de manera muy especial a Enrique por la extraordinaria entrega que nos brinda, tanto a quienes trabajamos en el ámbito del derecho en general, como quienes enfocamos nuestra atención en el derecho administrativo, y por supuesto también para todos los operadores, sean o no sean abogados. Este libro es de extraordinaria utilidad porque enlaza dos temas muy sensibles en materia de gestión pública, como son la contratación pública y el Sistema Nacional de Control, y a través de un enlace, de un eslabón clave, como es el de los procedimientos administrativos sancionadores derivados de actividades de control. En ese sentido, es un enlace esperado durante mucho tiempo a nivel teórico y práctico, a efectos de determinar aquellos criterios que den predictibilidad a los pronunciamientos de las instituciones públicas en general y, por supuesto, también de los órganos encargados de pronunciarse sobre estos temas. Cuando tuve el honor de leer el texto del libro con motivo de la elaboración del prólogo que honrosamente se me confirió, he podido encontrar unas vetas de reflexión muy importantes que giran en torno a este libro y que precisamente le dan especial relevancia porque constituye un escenario en el cual uno puede encontrar diversidad de ideas y datos muy concretos que te sirven para sustentar posiciones sobre cómo ir abordando la construcción de un enlace apropiado entre el control gubernamental y la gestión pública. Y esto lleva a unas reflexiones de base que es conveniente tener en cuenta. La primera de ellas es que entre las funciones del poder tiene que haber una doble vía de conexión, que son el contrapeso y la colaboración. ¿Qué significa esto? Que cuando se hace la distribución del poder en todo país, la racionalidad en la resultante final de esa distribución del poder debe ser que la comunidad se beneficie con valor público, con miras a colaborar a efectos de que ésta logre su desarrollo, en nuestro caso el desarrollo sostenible. Pero eso implica una interacción entre quienes ejercen poder y esa interacción
estamos muy habituados a únicamente entenderla como contrapeso entre funciones del poder, pero a eso no se limita, sino que también hay que ir por la línea de colaboración entre las funciones del poder y consecuentemente entre las entidades que lo ejercen. El control gubernamental tiene como eje clave el contrapesar y colaborar con la función administrativa del poder. Quienes ejercen función administrativa, que no son sino las entidades que conforman la administración pública y que viene a ser todo ese conjunto de entidades estatales y no estatales a las cuales se le asigna la función administrativa del poder, realizan sus actividades utilizando diversidad de instrumentos. Si hablamos de las herramientas específicas, emiten reglamentos, actos administrativos, realizan actos de administración interna, contratan administrativamente, ejecutan el ejercicio de función administrativa, y todas estas herramientas las agrupan a través de actividades, unas actividades dirigidas al interior de las entidades públicas con el propósito de organizarse y funcionar adecuadamente donde se ubican los sistemas administrativos, y existen otras actividades hacia la comunidad que van sustentando lo que son los sistemas funcionales. Y allí vamos a encontrar diversidad de actividades, desde la actividad de policía, supervisión, regulación, servicio público, alianzas público-privadas, fomento y otras que van surgiendo en el tiempo, actividad sancionadora, actividad fiscalizadora en general. Entonces, la administración pública tiene un conjunto de actividades muy diversificado. Pues bien, el control gubernamental es una función del poder surgida con el propósito de contrapesar y colaborar con quienes ejercen la función administrativa. En consecuencia, quienes conforman el Sistema Nacional de Control, vale decir, la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional o las sociedades de auditoría privadas cuando son contratadas para ejercer control gubernamental, tienen que tener muy claro que están ejerciendo poder con el propósito de contrapesar otra expresión del poder, pero a su vez de colaborar con ello. Por eso que los escenarios de vinculación entre control gubernamental y función administrativa tienen que ser escenarios que tienen elementos colaborativos necesarios y, lógicamente, elementos de contrapeso. Ya específicamente en el ámbito del control, y como bien lo dice Enrique en su libro, se van a derivar ya esto en las diferentes actividades de control. Y, por ejemplo, todo lo que implique el control de cumplimiento está más vinculado a lo que es contrapeso. Y todo lo que es el control simultáneo es básicamente encaminado a lo que es colaboración. Por eso es que el control simultáneo da alertas de riesgo, da alertas de oportunidades de mejora. En cambio, el control de cumplimiento va más a la verificación de si se cumplieron o no principios o normas en el ejercicio de la función administrativa. Y salvo las excepciones que la Constitución política dé o que alguna legislación en particular señale, la vocación del control gubernamental es cubrir todo el espectro de manifestaciones de la función administrativa del poder, que son múltiples. Razón por la cual, en el momento en que ya, con motivo de una actividad de control, se derivan presuntas responsabilidades y observamos el tipo de temas, es ampliamente diversificado el conjunto de temas. Que eso es lo que también refleja Enrique en el libro, y especialmente en la parte donde nos señala los pronunciamientos del Tribunal de Contraloría, en el que se nota que hay diversidad de temas y por lo tanto siempre queda abierto la idea de que tanto quienes hacen control gubernamental como quienes realizan función administrativa deben estar en permanente comunicación y contacto para que, sin perjuicio de los roles y los mínimos no negociables de cada uno, haya una interacción provechosa, porque finalmente son funciones del poder que deben redundar, ambas deben redundar en aportar a que en la comunidad se hagan realidad los valores y las metas programáticas que justifican la existencia de la comunidad misma. Esto, a su vez, tiene que ir acompañado con la comprensión de este escenario en que se realiza función administrativa del poder y el escenario en que se realiza el control. En esta línea es importante destacar que nuestro modelo de Estado, y como bien también lo señala Enrique en el libro, es un modelo unitario, descentralizado y desconcentrado. Y eso implica la asignación de niveles de autonomía a las diferentes entidades públicas.
Unos tendrán autonomía en el ámbito político, en el ámbito administrativo y en otros ámbitos como el económico, por ejemplo. Pero a mayor autonomía que tienen las entidades públicas, el correlato necesario debe ser el mayor perfeccionamiento de los mecanismos de control. Y esto lleva también a la diversificación de los modos de control. Y es así que cuando se ejerce poder en diferentes manifestaciones por las diferentes entidades públicas, entran también como correlato los controles en sus diferentes modalidades. El control político, por ejemplo, el que desarrolla el Congreso, el control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control, la supervisión administrativa dentro de la administración pública a través de diversas entidades administrativas que hacen supervisión, y lógicamente también un tema clave es la vigilancia ciudadana. Y en esta línea, la pregunta es, ¿por dónde tiene que ir la ruta del control? Y aquí lo que se está planteando de manera estratégica a través del Sistema Nacional de Control es muy conveniente. Fortalecer el control preventivo, fortalecer el control simultáneo, el control de riesgos, todo lo que implique este tipo de acciones de prevención, de acompañamiento con fines de alertar de riesgos, tiene que ser fortalecido. Enrique lo resalta cuando habla del sistema de control como una veta muy importante para disminuir los riesgos de desviación. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo sancionador, tanto el general como los especiales, dentro de ellos el que conduce Contraloría, debe ser la última razón. Es decir, la actividad de control no es para buscar culpables todo el tiempo. Ninguna actividad de supervisión, de control, tiene que ir en esa línea como su principal meta. Lo esencial es prevenir, bajar los riesgos al máximo posible a través de actividades orientadoras, de capacitación, de sensibilización, de alertas preventivas, etcétera, de modo tal que ya cuando eso no es suficiente, ni modo, ahí sí se debe ir a los procedimientos sancionadores. Y aquí unas notas importantes que me permito resaltar del libro, como para ir también cerrando mi intervención. Lo primero es que el autor nos muestra un encuentro entre la contratación pública y todo lo que implica la gestión pública en general. Y va a enfocar su atención en los casos en que como resultado de las actividades de control se pueda derivar algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, civil o penal, y él enfatiza en la de carácter administrativo, especialmente en la responsabilidad de carácter funcional, que se distingue de la responsabilidad disciplinaria. Aquí hay un tema importante en la agenda. Esa distinción entre responsabilidad disciplinaria y responsabilidad funcional hay que afinarla permanentemente. Hay opciones muy interesantes que aborda Enrique en su libro, toma decisiones sobre el tema a efecto de entender la materia de la responsabilidad funcional, lo cual es un referente muy importante a tener en cuenta para esa delimitación que tiene que haber entre ambos tipos de responsabilidad, a efecto de determinar quién es competente para llevar adelante los procedimientos correspondientes. Por otro lado, hay un tema acompañado a esto, que es el de la competencia de la Contraloría para la conducción de procedimientos administrativos sancionadores. En esta línea, históricamente hablando, ha sido intermitente la atribución otorgada a la Contraloría en esta materia. Muchos años atrás existía el proceso de determinación de responsabilidades. Eso luego se le quitó a la Contraloría, luego se ha retomado con el procedimiento de administrativo sancionador, que, como bien señalaba Juan Jiménez, está pasando en estos momentos por un pedido de afinamiento a efecto de una decisión final de cuál serán los términos en que se otorgaría esa atribución a la Contraloría. Entonces, no es un tema absolutamente pacífico, pero sí en el escenario, en tanto existe la decisión política de llevarlo adelante, lo cierto es que esa delimitación resulta fundamental a efectos de que la competencia tenga legitimidad. Y esa legitimidad se logra fundamentalmente con algo que también resalta Enrique, es la importancia de que todo el itinerario de las actividades de control y lo que se derive de ello, como puede ser un procedimiento de administración, un procedimiento administrativo sancionador, tiene que estar basado en la garantía de los derechos de los administrados
y en la garantía de los derechos y el interés público. El artículo 3 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General es muy claro en este propósito. ¿Cuál es? Que cualquiera fuera el tipo de procedimiento administrativo, y en este caso los procedimientos sancionadores, tiene que, en todas las actuaciones referidas al tema, estar garantizados los derechos e intereses del administrado y el interés público allí presente. Por eso es que me parece muy acertado cuando Enrique en el libro resalta la importancia de que se lleve adelante muy adecuadamente una actividad de control, que ya desde la actividad de control, lo cual va a desembocar en el informe de control, estén plenamente garantizados los derechos del auditado, de modo tal que una vez ya emitido el informe, y si eso derivase a un PAS, pues los órganos que conducen el procedimiento sancionador no vean la necesidad de tener que dejar sin efecto un informe de control o simplemente no atenderlo por no haber protegido las garantías, en este caso correspondientes al administrado y también, por supuesto, las del interés público. Entonces, no solamente hay que focalizar la protección de esos derechos e intereses en el procedimiento, cuando ya surgió el procedimiento, sino desde antes. Y eso se produce en las actividades mismas de control, sea en el control de cumplimiento o incluso en los casos de control simultáneo. Y como penúltima idea referida a este tema, es importante destacar cómo Enrique nos trabaja 3 temas claves. Uno, lo que es la contratación pública, describiéndonos los hitos clave de la contratación pública y los más sensibles a efectos de establecer mecanismos para bajar riesgos y que lo menos posible sea lo que vaya ya a procedimientos sancionadores. Nos habla sobre el procedimiento sancionador en contratación pública y lo relaciona con los elementos que yo va a derivar luego ya en un PAS en el ámbito del control. Y, por otro lado, describe también al Sistema Nacional de Control, los roles correspondientes a los diferentes componentes del Sistema Nacional de Control y cómo la relación entre control y gestión pública da como resultante una gama de temas en los cuales hay que hacer coordinación y contrapeso. Por lo tanto, vuelve al tema de este importante equilibrio que tiene que haber entre el control gubernamental y la función administrativa. Y también, reiterando lo que dijo Juan Jiménez, resaltar el espectacular fundamento fáctico que muestra Enrique en el libro cuando nos señala y nos describe los pronunciamientos del tribunal, dándonos pistas a efectos de poder reflexionar en esta materia tan importante y tan sensible. Por lo tanto, yo quisiera felicitar a Enrique Aguilar por esta entrega. Es un extraordinario trabajo de investigación, muy acucioso, muy bien informado y sobre todo muy coherente y con opciones que el mismo autor realiza que muestran su valentía de lanzar ideas y decir, esta es mi posición y sobre esto podemos dialogar, lo cual es muy provechoso en un ámbito académico como el que estamos. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ti, Ricardo. Además, me has hecho acordar sobre la garantía del administrado. Hay una parte en el libro donde menciona que de la presunción de inocencia, ¿no? Los órganos, y señala algo como que los órganos de control deben efectuar todas las diligencias que sean necesarias para recabar toda la información o los medios probatorios idóneos que acrediten la ruptura de esta presunción. Y eso es algo muy interesante para mí, porque hacia eso debe apuntar para mí la Contraloría, ¿no? Es el trabajo más fuerte. Gracias, una vez más. A continuación, deseo presentar al doctor Edgar Alba González, investigador de la CIUP, Centro de Investigación de la Universidad Pacífico, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Contabilidad de la misma Casa de Estudios, doctor en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas por la Universidad Houston, en San Sebastián, España, licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico y especialista en tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, abogado por la Universidad Inca Garcilaso La Vega y egresado de la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de San Marcos y de la Maestría de Contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso La Vega.
Doctor, una vida dedicada al mundo académico. Un placer contar con su presencia y le cedo totalmente la palabra. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes, doctor Armando San Román. Mil gracias por la invitación al doctor también Enrique Aguilar, a Gaceta Jurídica. Y me satisfago pues de estar aquí en presencia de tan distinguidos panelistas. Cuando leí el libro, ya, lógicamente merece una revisión bastante más profunda y detenida, porque merita e invita, ¿no?, a una serie de reflexiones, de filosofía en sí, ¿de acuerdo? Entonces, inevitablemente, ¿no?, a propósito de esta creación, se pasó por mi mente al creador, ¿no?, al creador de la creación, ¿no? Y es que el libro se encuentra tan bien estructurado y desarrollado de una manera tal que evidencia, se trasluce, el hecho de que resulta ser una expresión, un derivado de la pluma de alguien pues que posee cualidades notables, excepcionales. El autor no me sorprende en lo absoluto porque no solamente es un destacado abogado de calidad superlativa, por todo lo que lo conozco en el plano profesional, pero también en el plano personal, sino además porque posee una visión multidimensional. Y esta visión multidimensional le ha permitido elaborar, plasmar precisamente una obra que considero de carácter magistral y de lectura altamente recomendada e incluso de lectura obligatoria, ¿no?, para todos aquellos interesados en la salud orgánica del país, del Estado como tal, interesados en el bienestar de nuestra sociedad, en la transparencia de nuestras instituciones y en el abordaje jurídico, reflexivo y filosófico, reitero, subrayo, destaco, de la conducta, de las actitudes y otras consideraciones que corresponden pues a los funcionarios y a todo servidor público en realidad, ¿no? Y a nosotros también como ciudadanos. De hecho, el control es un elemento clave, como ya lo han destacado tanto el doctor Juan Jiménez como el doctor Ricardo Salazar. Es un elemento neurálgico. ¿A efectos de qué? A efectos de un manejo eficiente y transparente. Y por ello destaco también la mención ofrecida por el doctor Juan Jiménez en relación con la oportunidad con la que emerge este texto, ¿no?, en esta coyuntura, y que resulta pues particularmente relevante, además de todo lo mencionado, por ello. Entonces, a efectos de un manejo eficiente y transparente de los recursos del Estado como organización y de las funciones y responsabilidades que atañen a los servidores públicos. Todo esto es sumamente importante, y hablaba yo de la visión multidimensional del doctor Aguilar, ¿ya?, porque él enfoca perfectamente, hilvana, enlaza, vincula perfectamente elementos de controlabilidad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene una visión de gestión, una visión claramente presupuestal, conocimiento de costos, conocimiento de contabilidad financiera, conocimiento de finanzas, se maneja en el mundo administrativo, y esa visión de gestión asociada a su concepción jurídica muy bien cimentada en diversos planos, en el plano administrativo, constitucional, penal, etcétera, le ha permitido perfectamente concatenar elementos y ofrecer ese binomio de controlabilidad y responsabilidad que en gestión es fundamental para el manejo eficiente de las organizaciones. Pero ¿qué controlabilidad? Me gustaría destacar el hecho de que se asocia a la idea de dominio sobre algo, control sobre algo, poder sobre algo, ¿no? Es decir, esa autonomía y poder de la que hablaba el doctor Ricardo Salazar hace un momento, ¿no? Pero que a su vez amerita, por la responsabilidad que precisamente atañe, un control externo que de alguna manera permita pues la sistematización de todos esos elementos cuyo resultado debe asegurarse en cuanto a la eficiencia y optimización que se espera. Entonces, esa competencia
del doctor Aguilar, multidimensional, repito, ha arrojado pues este producto, ¿no? Esta creación, ¿no? Que ahora todos tenemos a disposición para disfrutar, para gozar, para aprender de ella. Pero aquí también quisiera yo resaltar un aspecto que me parece importante del autor, y es su calidad como persona y como profesional. Factores intrínsecos, inherentes a Enrique. Es un hombre de bien, aparte de ser un hombre de leyes, es un hombre de bien, además con coraje. Y es que al escribir se nota su coraje. Se nota también la grandeza y la fortaleza de sus convicciones, sus sólidos valores éticos, morales, ¿no? Y que además he tenido la oportunidad, y seguramente todos los que estamos presentes así también, de observar de manera sostenida un comportamiento, un patrón de conducta intachable, que se traduce en realidad en cada una de las actividades que él realiza. Y esta es una de ellas, ¿no? El resultado de una de ellas. Así que aquí se ve una visión, o la visión de un hombre también con fortaleza, con fuertes convicciones, además con valentía para expresarlas. Por otro lado, a mí me resultó de particular interés lo que de alguna manera también ya destacó el doctor Juan Jiménez, ¿no? En relación con el capítulo 5. A mí particularmente me atrajeron las partes referidas a un análisis bastante, repito, reflexivo y filosófico que se hace en relación con algunos de los puntos tratados en ese capítulo, ¿no? Aquí tengo anotadas algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, lo referido en las páginas 131, 132, 133 y 134. Respecto de las eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa. Y es pues delicioso leer cómo discurre el doctor Aguilar a propósito de lo que se concibió respecto de la norma que de alguna manera favorece precisamente esa descarga, ¿no? No de responsabilidad, sino de sanción, ¿no? Ante determinados hechos que procuren que el servidor público, pues, salga de alguna manera liberado, ¿no? De esa posibilidad de sanción a propósito de alguna conducta que se puede evidenciar, ¿no? Respecto de aquella actividad vedada que lamentablemente procuró. Y realiza un enfrentamiento muy profundo, muy bien ubicado dentro de los términos de relatividad que se debe tener al momento de postular algunas posiciones, algunas posturas, tomando lo que se dice dentro de un entorno doctrinario, pero también lo que se opina dentro de otro entorno o línea de interpretación, ¿no? Así pues, él conjuga dos posiciones y ofrece una, ¿no? Que resulta sopesadora o ponderadora de dos líneas de pensamiento que previamente menciona, ¿no? Así, por ejemplo, en relación con la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, un inciso 3 de un artículo determinado en la ley. Él señala que por una parte, realmente sí pues sirve para que se eviten mayores perjuicios al Estado a propósito del procedimiento administrativo sancionador, recibiendo a cambio, lógicamente, el no procesamiento de su conducta infraccionaria, ¿no? Pero
también dice, citando otro sector, ¿qué es lo que pasa, ¿no? A propósito de este eximente. ¿Se debe realmente, a propósito de una subsanación voluntaria, para lo cual habría que interpretar el adjetivo correspondiente, simplemente liberar de todo cargo a este servidor público? Y entonces, él realiza finalmente, respetando la norma, ¿no? Que es lo que hay que también resaltar, una reflexión acerca de cuándo se va a considerar voluntario, ¿no? O voluntaria esta subsanación. Cuando hay inducción, a través de una notificación, cuando hay presencia del organismo de la comisión revisora o fiscalizadora, ¿no? Y llega a un término muy saludable y beneficioso, creo, para los intereses o los propósitos que subyacen a la normativa correspondiente, en el sentido de respetarla, pero respetarla también considerando las consideraciones, los detalles que están inmersos en esa realidad, ¿no? Habrá inducción directa, indirecta, ¿no? Hay una mera libertad y una mera voluntad libremente ejecutada por el infractor a efecto de eximirlo de su responsabilidad. Esto sin dejar de lado la posible consideración que tiene en relación con el desacuerdo de eximir a un servidor público de responsabilidad, aun cuando subsanara, ¿no? el término. Porque me pregunto lo siguiente: suponiendo subsanación plenamente voluntaria, plenamente libre, sin inducción directa, ni indirecta, ni conocida, ni informada de manera indirecta, ¿ya? Pero que resulta ser una práctica que se va dando a modo de patrón y que, por lo tanto, se presenta como un vicio conductual. Y que quizás, debido a sus estrategias de carruseleo, ¿no?, procura reposiciones de fondos de una manera tal que nunca lo toma por sorpresa una revisión o una fiscalización, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería si a posteriori se descubre todo ese mecanismo que viene ejecutándose desde hace varios años? Pero, ojo, subsanó todo, ¿no? Sin ninguna inducción, sin ningún elemento que de alguna manera lo orille o lo haga inclinarse a esa especie de reparación. ¿Debería dejarse ahí el asunto? ¿Debería verse solamente en la vía penal? ¿Qué debería, no, procurarse al respecto? Porque además habría que pensar también en la posibilidad que no se está subsanando un daño probablemente irreparable, ¿no? Que es el daño al manejo honesto de los recursos del Estado, la gestión honesta de la administración pública. Entonces, habría que considerar ese aspecto, y estoy seguro, ¿no?, que también lo han considerado, pero en irrestricto respeto de lo mencionado en la normativa correspondiente, pues han derivado a esta solución salomónica, muy bien contemplada, muy bien interpretada, ¿no?, y que se evidencia precisamente en el texto en mención. Por otro lado, creo que coincido también con las apreciaciones del doctor Jiménez y del doctor Salazar, ¿no?, en esta suerte de correlato que logra el doctor Aguilar y que ha precisamente plasmado en su creación, ¿no? Y una creación que además también, aquí quiero destacar, si me permiten, mi coincidencia con el prologuista de la obra, en cuanto a que desarrolla
cito al doctor Salazar, su obra, mostrando una descripción detallada del escenario donde se produce el encuentro entre gestión pública y control gubernamental, y realiza una presentación integrada de los temas que constituyen el objeto de los procedimientos administrativos. Y es que esa presentación integrada precisamente es una muestra más de su visión muy potenciada, muy bien formada desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la gestión. Y es que uno lee el texto del doctor Aguilar y puede ver ahí una especie de cadena de valor portiana, ¿no? En donde los eslabones están perfectamente enlazados, vinculándose unos con otros y ofreciendo precisamente valor en la función que corresponde a cada parte del texto, en la función que corresponde a cada eslabón dentro de la cadena, a efecto de recalar en un objeto final de alta relevancia. Yo me complazco muchísimo de haber revisado en una primera instancia la obra, que amerita, repito, un estudio bastante prolijo, denodado, interesado, porque lo merece, y lo merece porque además el libro ayuda desde ese punto de vista, o desde los puntos de vista ya mencionados, a administrar justicia, pero también es un texto que instruye. Es un texto de ese punto de vista que realiza una labor cultural. Y además, y hay algo que destacar, y que el doctor Aguilar también lo hace en su introducción, es un texto que ofrece mucho material enriquecedor desde un punto de vista de sencillez del lenguaje, de un lenguaje asequible, y que por lo tanto lo pone a disponibilidad y disposición de los lectores en general. Felicito entonces al doctor Aguilar por tan excelente obra, por tan grandiosa creación, por el hijo que acaba de alumbrar, ¿ya? Y que merece la pena, pues, ser leído, estudiado, releído, reestudiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Edgar. Justamente es uno de los puntos que yo iba a mencionar en su cierre, que era el texto abarca temas muy profundos, pero está redactado con un lenguaje de fácil lectura, ¿no? De fácil acceso, un lenguaje que llega a todo el mundo y puede ser entendido por juristas, economistas, contadores, por toda la gente que está metida en la gestión pública. Y es muy bueno porque le sirve como método preventivo en su gestión, porque todos los administradores o gestores públicos de una u otra manera siempre terminan alrededor o envueltos en temas de control, ya sea de manera preventiva o ya sea después de ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes riquezas para mí que tiene el libro, además de las preguntas que se hace él cuando aborda algunos temas y la profundidad de las respuestas o elaboración de los textos que hace. Muchas gracias por sus comentarios y aprovecho la oportunidad para presentar al doctor Luis García Corrochano Moyano, abogado de la Universidad de Lima, titulado con la tesis El Estado en el pensamiento de José Riagüero y Osma, aprobada convención summa cum laude, máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense en Madrid. Se desempeña desde agosto del 2014 como decano de la Facultad de Derecho de la UPC. Actualmente es miembro y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Es también presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, vocal y titular presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Dicta el curso de Derecho Internacional Público de la UPC y la Academia Diplomática. Doctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor San Román. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Aguilar por haberme incluido en este panel y por supuesto un honor participar junto a los destacados profesionales que lo integran. Quiero empezar por comentar que
me une una estrecha amistad con el doctor Aguilar, producto de habernos conocido precisamente al integrar lo que originalmente fue la segunda sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, hace ya casi 5 años, cuando fuimos seleccionados en un riguroso concurso de méritos. Esto lo destaco porque realmente nos sentimos muy honrados de haber concursado junto a muchos profesionales y haber resultado seleccionados para cumplir esta función. Una función que, por otra parte, ha traído muchísimo aprendizaje y ha sido enormemente gratificante. Yo quiero destacar que el texto del doctor Aguilar reúne una serie de cualidades que son reflejo del autor. Poseedor de una sólida formación jurídica y de un magnífico razonamiento, con la experiencia de haber no solamente ejercido el derecho como abogado, sino también en la judicatura, lo cual le da ciertamente a cualquier profesional una especial percepción de las situaciones y el conocimiento, obviamente, del proceso. Y además ha colaborado ciertamente en este libro, y para que este libro sea lo que es, ¿no?, la facilidad que tiene el profesor universitario. Este libro reúne magníficamente esos 3 aspectos de la personalidad del doctor Aguilar. Está sólidamente estructurado, sigue perfectamente un razonamiento jurídico impecable, pero además está hecho con didáctica. Es un libro que está destinado a que sus conocimientos puedan ser adquiridos y asimilados por los lectores. Acostumbrados como estamos en el mundo del derecho a que los libros de derecho sean una exhibición del gran conocimiento personal del autor, pero muy difícil de asimilar, este libro constituye en ese sentido pues un tremendo aporte. Pero además hay que decir que este libro se gesta, en cierta manera, soy testigo presencial, digamos, de esta gestación, a través de las reflexiones que nos suscitó el ejercicio, durante ya casi 5 años, de la función de vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, a los cuales ciertamente el doctor Aguilar hizo aportes notables, dado su conocimiento de la contratación pública, de la contratación estatal, de los procesos y de una serie de aspectos, pero que contribuyó a que en esa sala la experiencia de los 5 vocales, cada uno en su especialidad, lograse que pudiéramos pues perfilar bastante bien nuestras resoluciones y abordar muchos aspectos de los distintos casos que se presentaron. Hay que decir que no fue bien recibido el hecho de que la Contraloría empezase a ejercer una potestad sancionadora que le corresponde y que el Tribunal Constitucional ha reconocido como tal, pero que indudablemente venía a constituirse pues en un escollo para quienes no cumplen adecuadamente la función pública, porque está lejos de perseguir o bloquear o impedir que se ejecuten o se hagan las cosas, la función que realiza la Contraloría. Hay muchísimas acciones de control que se realizan y unas cuantas de ellas derivan en procesos administrativos sancionadores, de manera que no es cierto que la Contraloría intimide, bloquee o obstruya la ejecución presupuestal, todo lo contrario. Quienes hemos trabajado en la función pública antes de estar en el tribunal, sabemos que las oficinas de control institucional son un precioso colaborador para poder diseñar una serie de procesos que faciliten la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las funciones. Lo que sucede es que quien quiere operar al margen del control, entonces, evidentemente, va a chocar con esta función que tiene la Contraloría y que empezó a ejercer a partir de la apertura del procedimiento administrativo sancionador, y que además ha sido, creo yo, el mecanismo anticorrupción más efectivo, más rápido, más objetivo y menos cuestionado de cuanto se han venido aplicando en los últimos años. Amén de un aspecto que no me voy a cansar de repetir, y es el hecho de que no ha existido un solo cuestionamiento a la ética del Tribunal Superior ni de ninguno de sus integrantes durante todos los años que nos hemos desempeñado en el procedimiento administrativo sancionador. Yo creo que eso de por sí ya da una muestra de la seriedad con que la institución tomó la apertura de este proceso administrativo sancionador, ¿no?, y la importancia que le confirió. Pero hay más, porque el libro del doctor Aguilar es tremendamente rico en
describir no solamente todo el sistema y el proceso, sino como efectivamente ya han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra, ese último capítulo en el cual el doctor Aguilar empieza a reflexionar, ya no caso por caso, porque eso es una exégesis común y digamos está al alcance de cualquiera que desde fuera quisiera simplemente pues dedicarse a analizar el sentido de las resoluciones, sino más bien ir hacia lo profundo, es decir, a descubrir cuál ha sido el sentido que le hemos querido dar a las resoluciones, cómo es que el tribunal ha reflexionado, se ha formado una interpretación de la norma y ha llegado a una convicción para poder aplicarla. Porque claro está que el hecho de que existan tipos normativos que impliquen ciertas inconductas y las describan, no quiere decir que esto sea una plantilla que se aplica directamente a cada caso y ¿no? Vamos a ver cuál es el que se utiliza, ¿no? Si la plantilla 1, 2 o 3 y con eso tenemos en automático una sanción. No, ahora que está tan de moda esta automatización de la justicia, ¿no? Y el diseño de algoritmos para poder llegar a cuestiones pues más simples y sencillas, prescindiendo un poco de la intervención de la persona, yo tendría que decir que nada de esto se habría logrado si no fuera porque muchos profesionales se dedicaron muy seriamente a analizar y a pensar cada una de las situaciones, a ponerlas dentro de su contexto y a buscar, evidentemente, cómo aplicar de la mejor manera posible la ley para no cometer una injusticia y para no permitir que se burlen los procedimientos y se pueda, pues, hacer un mal uso de los dineros o los fondos públicos o se vulneren los procesos establecidos. Y en ese sentido, evidentemente, las reflexiones que trae el capítulo 5 son muy interesantes y muy ricas porque nos dan un poco a ver cómo en una serie de situaciones que terminaron siendo, digamos, situaciones modélicas, hubo que razonar para poder llegar a una conclusión y poder establecer una sanción adecuada dentro de las limitaciones que el propio proceso nos establecía. Porque el tribunal, por ejemplo, era un tribunal de apelación, es decir, solamente conoce algo por apelación de algún administrado, no tiene la potestad de incrementar la sanción, solamente de confirmarlo, de graduarla hacia abajo, ¿sí? Y en ese sentido, había pues muchas veces que revisar si efectivamente lo que se había trabajado anteriormente correspondía o reflejaba un razonamiento adecuado y una adecuada aplicación del tipo normativo y de la sanción. Estos son aspectos fundamentales. En algunos aspectos, inclusive, el trabajo que llevó adelante el tribunal sirvió para que las siguientes normas que se fueron dando sobre el procedimiento administrativo sancionador recogiera la experiencia de lo que se había hecho y pudiera modificar, en algunos casos, la norma sancionadora para adecuarla a ciertas situaciones. Ya se ha comentado, por ejemplo, por parte del doctor Salazar, ¿no? El caso de cómo llegamos a determinar, cómo el tribunal, antes que nosotros constituyéramos la segunda sala, por cierto, llegó a especificar cuál era las características de la responsabilidad administrativa funcional, distinta de la responsabilidad disciplinaria, distinta de la responsabilidad civil, distinta de la responsabilidad penal, y a defender la autonomía de esa responsabilidad administrativa funcional como competencia exclusiva del procedimiento administrativo sancionador. Indudablemente, eso constituyó un aporte importante. Otro de los casos que, por ejemplo, menciona el doctor Aguilar fue cuando nos encontramos frente a la disyuntiva de si era factible o no aplicar una sanción a funcionarios públicos que alegaban que por ser funcionarios electos estaban fuera de cualquier posibilidad de control. Y el razonamiento estuvo dirigido a verificar si efectivamente lo que ellos habían realizado era un acto de función como funcionario público electo o un acto de administración que podía haber realizado cualquier otra persona. Por lo cual, si cualquier persona podría realizar ese acto de administración y por lo tanto ser pasible de una acción de control, en ese caso no se justificaba que estas personas alegaran su condición de funcionarios electos. La ley, sin embargo, en ese momento impedía que un funcionario de elección popular pudiera estar sujeto a una actividad de control. Pero obviamente hay que entender la norma en su contexto.
no puede estar sujeto a una acción de control en el ejercicio del mandato para el que fue elegido, pero evidentemente jamás en el ejercicio de cualquier otra función que no es una función de elección, sino una función de administración. Bueno, el tribunal tuvo el valor de dar el paso adelante para sancionar en esta situación. Un caso, creo yo que es uno de los casos emblemáticos que hemos resuelto, con los riesgos que eso implicaba, porque además fuimos objetos de una serie de denuncias, etcétera, todas ellas, por cierto, ganados todos los procesos por parte nuestra, pero que llevó a que se modificara la siguiente norma, para retirar esto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estaban, sin querer, blindando a una serie de funcionarios. Y aquí habría que hacer una mención muy particular, y es la siguiente, y subyace a través de todo el texto, ciertamente. Un sistema como el Sistema Nacional de Control y un procedimiento administrativo sancionador, en un contexto de un Estado unitario, pero muy mal descentralizado, es indispensable para poder frenar los excesos de un proceso de descentralización pésimamente mal hecho. Porque de lo contrario, estaríamos permitiendo que gran parte de los recursos públicos pudieran ser administrados prácticamente sin control alguno. Y es que estamos acostumbrados a ver los grandes casos de corrupción que usualmente atañen a los poderes centrales, pero no somos conscientes del enorme daño que la corrupción a nivel de gobiernos locales y regionales puede producir y el forado en el presupuesto público que se puede generar en estas circunstancias cuando están carentes de un control adecuado. Entonces fue muy importante que se pusieran en las nuevas normas una serie de candados, pues, para evitar precisamente, ¿no?, que esto se convirtiese en una coladera. Eso lo refleja muy bien el texto. Como por ejemplo cuando habla de la cooperación internacional, que ha sido también en ocasiones un subterfugio para querer eludir las acciones de control, pero que no es necesariamente así, ni es esa la función que deben cumplir. Máximo aún cuando, y han estado fuera ciertamente de nuestro conocimiento, ha empezado a utilizarse los contratos de gobierno a gobierno, por ejemplo, para la ejecución o administración de obras públicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. La gestión pública requiere de un mecanismo de control, porque la única forma de tener una gestión pública eficiente en un sistema democrático es un control de esa gestión con todas las garantías del caso, tal como se han dado y escrupulosamente han sido respetadas en los procesos que siguió el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Hay una serie de valoraciones que realiza el autor sobre situaciones que ciertamente parecerían situaciones individuales, pero que se han repetido con una frecuencia a veces inusitada, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de motivación, ¿no?, o el principio de confianza. El principio de confianza que ha venido a combatir la muy peruana forma de eximirse de responsabilidad, consistente en decir, firmé pero no leí. Bueno, señor, si no leyó pero firmó, usted tiene que asumir una responsabilidad tan simple como eso. Los funcionarios no pueden ser unos irresponsables, no ya ante la ley, sino unos irresponsables en su propia conducta. Tenemos que fomentar la cultura del funcionario responsable, y esa responsabilidad pasa por asumir que la función que tiene y que desempeña está sujeta a un control y puede producir una consecuencia. Entonces, esto que parece que se hubiera dado en uno o dos o tres casos, no, está subyacente en una enorme cantidad de casos, ¿no? Y algunas situaciones nos generaron tremendas dudas. Está el caso, por ejemplo, de las adquisiciones por emergencias médicas. El tribunal en muchas ocasiones ha tenido que recurrir al auxilio y a la ilustración de profesionales de otras disciplinas, ¿no?, vinculados a la gestión y a la administración pública, para poder conocer con mayor detalle los procesos. Es decir, el hecho de haber cumplido esta función ha sido, en muchos casos, también para nosotros
una tremenda tarea de investigación y aprendizaje, porque nos hemos ilustrado siempre para mejor resolver. Yo creo que si algo refleja todo el texto de la doctora Aguilar es que precisamente si algo estuvo completamente ausente de la labor del tribunal ha sido la ligereza, ¿no? La ausencia de reflexión o la ausencia de sindéresis. En el tribunal ha habido una enorme y larga discusión de cada uno de los casos. Muchos nos demandaron varias jornadas, muchos nos demandaron trabajo adicional, pero todo eso que constituyó una labor de aprendizaje muy importante fue precisamente un aprendizaje puesto al servicio del mejor cumplimiento de la función pública, para poder lograr aplicar la norma a las situaciones sin que hubiese en ellas el menor rastro de abuso o ligereza, ¿no? O interpretación simplemente inadecuada. Siempre se menciona todo lo que se sanciona, pero no se menciona, por ejemplo, todo lo que se absuelve. Han habido una serie de absoluciones, por cierto, y aquí se puede apreciar, pues estos sentidos resolutorios no solamente han servido para condenar, han servido también para absolver. Cuando hemos visto, por ejemplo, aquellas situaciones en las cuales un funcionario podía haber realizado un acto, digamos, indebido, pero en ciertos casos, indudablemente, no tenía ni la menor posibilidad de reparar en que estaba realizando un acto indebido. No tenía ninguna posibilidad de consultar con nadie, ¿no? Y estaba actuando de absoluta buena fe, en adición al hecho de que no hubiera producido, obviamente, ningún perjuicio significativo. Todo lo cual, pues, habría tornado en exceso de justicia el sancionar drásticamente ciertas conductas. Ya nos lo advertían 2000 años atrás los romanos, el exceso de justicia es un exceso de injusticia también. Sin embargo, el tribunal no se arredró frente a una serie de situaciones y lamentablemente la sentencia del tribunal, que pudo haber corregido el aspecto de la tipificación por ley, estableciendo una vacatio sentencia que no perjudicara la marcha del proceso administrativo sancionador, vino a asestar un tremendo golpe a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos, alguno de ellos significativo y emblemático, que aún estando judicializado avanza muy lentamente, pero que ya era materia de conocimiento por parte del tribunal y que si bien el tribunal está limitado por su norma a aplicar determinadas sanciones, la más drástica de ellas, los 5 años de inhabilitación, el tribunal no ordena ningún otro tipo de sanción, sin embargo, hubieran servido, ¿no?, como un precedente para la justicia ordinaria, penal, al momento de evaluar la situación, el hecho de que el tribunal ya tenía, pues, evaluada algunos casos y formado un criterio al respecto. Cabe decir que el tribunal no podía, por ejemplo, sancionar si es que algún hecho que coincidiera y tuviese identidad de responsabilidad hubiese sido antes sancionado por el Poder Judicial, pero debido a los tiempos que se manejan en ambas instancias, comprenderán ustedes que eso creo que no nos pasó ni una sola vez. Es decir, el tribunal siempre resolvió oportunamente todos sus casos y estableció las sanciones, y a partir de ahí, bueno, pues se dio parte al Ministerio Público, como acá bien señala el autor. En fin, creo que esta obra nos trae las ricas reflexiones de 5 años de ejercicio como vocal del tribunal y 2 años completos en la presidencia del mismo, pero que además traen todo el bagaje del autor para poder explicar de una manera sencilla algo que ha sido y es todavía tremendamente complejo. Y esperemos que le sirva no solamente a los estudiantes y a los profesionales, sino también a quienes tengan que ejercer a futuro las funciones de las acciones de control en cuanto, esperemos, sea aprobada la nueva ley. Pues es urgente que el Sistema Nacional de Control cuente con una herramienta efectiva para poder hacer valer toda la normativa al respecto y custodiar, como ha venido haciendo, pues, el interés público y los caudales. Mis más calurosas felicitaciones al doctor Aguilar por esta obra
didáctica, amena y tremendamente oportuna. Y muchas gracias por habernos invitado a participar en esta presentación. Muchas gracias también, doctor García Corrochano. Efectivamente, más allá de la riqueza, creo que el libro tiene una riqueza total, pero el capítulo 5 es una cereza al pastel, como decimos coloquialmente, ¿no? Y el tema de la descentralización es un tema primordial en el Perú. Aprovecho la oportunidad para mencionarles que en julio la revista de Gestión Pública y Control tiene justamente como especial del mes el tema de descentralización como especial. No quiero demorarlos más y es para mí un inmenso placer presentar al autor del libro, a Enrique Aguilar. Enrique es abogado por la Universidad San Martín de Porras, con maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, magíster en Administración Estratégica de Empresas por la PUC y estudio de posgrado en Contrataciones del Estado y Derecho Administrativo y Arbitraje por la Universidad de San. Se ha desempeñado como magistrado del Poder Judicial, ha sido 2 veces presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, actualmente es un vocal del referido tribunal. Asimismo es director de la Maestría de Contratación Pública de la UPC y profesor del Diplomado de Contratación Pública y Delitos de Corrupción, que inicia el 19 de julio aquí en nuestra Casa de Estudios de Gestión Pública y Control. También es profesor de la Universidad del Pacífico y de la UPC. Enrique, es un placer tenerte con nosotros y te cedo la palabra para escuchar los comentarios finales de esta obra que es tuya, ¿no? Que es un placer. Muchas gracias, Armando. Buenas noches con todos. En primer término, quisiera agradecerle al doctor Juan Jiménez Mayor, y a Gaceta Jurídica por la confianza depositada en mi persona, al pedirme que elabore esta obra. Te quiero agradecer a ti también como editor general por todas las facilidades y coordinaciones que hemos hecho para llevar a cabo la obra. Agradecer inmensamente al maestro Ricardo Salazar, referente del derecho administrativo en nuestro país, indudablemente, ¿no? Al doctor Edgar Alba, que con su experiencia docente, académica, investigadora, y además en la gestión pública, también han contribuido en esta presentación con un enfoque muy particular. Y al actual presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, el doctor Luis García Corrochano, a quien tengo el placer de conocer ya hace casi 5 años, y hemos venido desempeñando funciones juntos en el tribunal, ¿no? Por sus palabras. Cuando iniciamos la obra, el objetivo de la obra era realizar un texto en un lenguaje simple, en un lenguaje que no requiera mayor tecnicismo, porque la obra está orientada básicamente a todas aquellas personas que se desenvuelven en administración pública. Como bien dijo el doctor Alba, a veces los autores piensan que mientras más complejo se escriba, pues es mejor el texto, ¿no? Y como también ha dicho el doctor García Corrochano, tal vez el tema de la docencia, pues a uno le hacen enfocar y diagramar de una manera que sea entendible para todos los lectores, que es lo que se quiere transmitir. Y es lo que hemos realizado con el presente libro. Es un libro orientado para que lo puedan leer todas las personas que están en administración pública, o los estudiantes también de derecho, o las personas interesadas de lo que ocurre en la administración pública. La administración pública necesita de una gestión eficiente. Por eso es que en los primeros capítulos de la obra hablamos de lo que es gestión eficiente. La gestión pública necesita que sus procedimientos operativos, no les hablo de procedimientos administrativos, sino sus procedimientos operativos, tengan pues una optimización de los recursos que se utilizan en ella. Entonces yo tengo que alcanzar los objetivos propuestos dentro de mis funciones en la administración pública. A eso tenemos que apuntar nosotros para conseguir una, si cabe el término, rentabilidad social, porque al final la administración pública está orientada al servicio social, al servicio del ciudadano, a la satisfacción del ciudadano, pero lo hacen con recursos de todos los ciudadanos, con recursos del Estado. Entonces, la gestión pública debe estar orientada a la satisfacción social. Una actividad inherente en la administración pública es la contratación estatal. Se contrata desde la compra de lapiceros hasta la construcción de colegios, carreteras, hospitales. Se contratan servicios de todo tipo.
y esa contratación se realiza con el dinero de los peruanos. Entonces nosotros tenemos que fiscalizar ese uso de ese recurso público de una manera adecuada. Y aquí hago un paréntesis. Cuando mencionamos fiscalizar de una manera adecuada, no nos estamos refiriendo, como algunos erróneamente piensan, de que Contraloría tiene la orientación de sancionar a todos los que trabajan en la administración pública. No es así. Ustedes podrán apreciar en el libro, en el capítulo 5, en capítulos anteriores inclusive, cómo en muchas oportunidades el tribunal, y el doctor García Corrochano no me va a dejar mentir, ha revocado las resoluciones de primera instancia, porque no hemos estado de acuerdo con las sanciones impuestas. Se trata de fiscalizar los recursos de los ciudadanos, pero de una manera legal, siguiendo lo que nuestro ordenamiento constitucional establece, siguiendo los preceptos que la ley establece. Muchas veces pensamos que porque nos desempeñamos en determinada institución, las normas infralegales o cualquier directiva que se genere pueden estar por encima de la ley o de encima de los derechos constitucionales o derechos fundamentales de los ciudadanos. Bien ha mencionado el doctor García Corrochano que nuestro desempeño en estos casi 5 años que tenemos en el tribunal, nuestro desempeño como tribunal ha sido solvente. Hemos justificado todas nuestras decisiones, hemos analizado concienzudamente caso por caso para respetar tanto los intereses o el interés superior público, el interés social, pero también para garantizar que esa persona que está incursa en un procedimiento administrativo sancionador tenga un procedimiento justo, un procedimiento dentro de los cánones que la norma permite. Ustedes podrán apreciar en el libro que hemos desarrollado las diferentes posiciones que ha asumido el tribunal en diferentes casos particulares. Eso es en el capítulo 5. Pero en los primeros capítulos hemos desarrollado lo pertinente al Sistema Nacional de Abastecimiento. A veces pensamos que las contrataciones del Estado solo giran en base a la ley de contrataciones. Y eso es algo erróneo. El Estado puede adquirir bienes o servicios de otras formas. Y justamente esas otras formas están comprendidas dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento o de otras maneras internacionales inclusive. También hemos desarrollado en el libro, en un capítulo propiamente, lo que es el OCE, lo que son los procedimientos administrativos nacionales del OCE, para poder diferenciar, y lo que es el procedimiento administrativo sancionador especial que maneja la Contraloría General de la República, para que el lector tenga un conocimiento qué es el instructor, en qué consiste el sancionador, cuáles son sus funciones, ¿no? Y por último hemos entrado ya a analizar, con esa base que hemos querido dar en los primeros capítulos, hemos entrado a analizar la función del tribunal y el sentido resolutorio que ha asumido el tribunal en estos últimos años. Ciertamente, nosotros hemos emitido precedentes de observancia obligatoria en un análisis con el colegiado y siempre pues orientados a dar pues a cumplir una función con solvencia no solo técnica legal, sino también con solvencia ética y moral, que es lo que necesitamos actualmente en nuestro país, ¿no? Yo debo recalcar en esta presentación que el tribunal siempre, hasta el día de hoy, que todavía seguimos en funciones, se ha desempeñado con independencia en la toma de sus decisiones. Y es algo que quiero agradecer públicamente al colegiado con quien me honro estar, porque siempre nuestro actuar ha sido independiente y con solvencia. Yo espero, sinceramente, con todos estos años que tengo en la docencia, espero poder transmitir al lector mis experiencias, mis análisis, mis cuestionamientos, porque también hay cuestionamientos, ciertamente, y hay cuestionamientos también inclusive a la institución. Los hago en mi libre ejercicio de opinión, ¿no?
y espero poder transmitirles al lector lo que ha significado estos años de paso por el Tribunal Superior, y espero que sea pues de agrado el libro, ¿no? Y también poder tener nuevamente la oportunidad de poder publicar con Gaceta. Muchas gracias, Armando. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Muchas gracias a ti, Enrique, y gracias por avisarme en el micrófono. Yo creo que ya estamos procediendo al cierre. No sé si quieras aprovechar para decir unas últimas palabras. Quisiera que estén todos también en la pantalla. Ayúdanos con eso, Miriam. Yo voy a irme despidiendo y a ver si vamos tomando también la foto de grupo. Yo quiero agradecer a Miriam, que es de Habla Gaceta y nos acompaña siempre manejando el streaming para llegar a todos ustedes. A nuestro director de Gestión Pública y Control, Juan Jiménez Mayor, el doctor Juan Jiménez, al staff de Gestión Pública que siempre está apoyándonos con sus tíos, que ustedes pueden ver abajo, que es Alexandra Vivanco y Eduardo Vargas. Quiero agradecer a los panelistas y a todas sus expresiones, palabras, conocimientos, enseñanzas que han permitido que esta noche sea muy interesante. No sé si alguien más quiere agregar algo, y si no, pediría que vayamos a la foto. Y por favor, les recuerdo que pueden adquirir este interesante libro en Gaceta Jurídica. Los datos van a estar en el cintillo que van a colocar en unos minutos abajo. Ha sido un placer acompañarlos. Y Miriam, por favor, apóyame con la foto del grupo, ¿nos avisas? Me confirmas cuando esté, por favor. Listo, ya la tenemos. Les agradezco mucho a todos. Ha sido muy agradable estar con todos ustedes. Muy buenas noches. A todas las personas que han podido acompañarnos también, muy buenas noches y gracias. Hasta la próxima oportunidad.